algo que creo que ha dejado el debate de anoche, es muchas incógnitas respecto del tema del comercio internacional, ¿no? Si se puede triangular, si se puede, si el Estado tiene tanta injerencia, si, bueno, las palabras que han dicho Milei, las palabras que ha dicho Massa, lo que es cierto es que bueno, la Argentina está cada vez más complicada en los números de su balanza comercial, ¿no? Porque, por ejemplo, en septiembre las exportaciones alcanzaron los 5.751 millones de dólares y las importaciones 6.544 millones de dólares. Es decir, el intercambio comercial disminuyó 16,1% en relación con ese mismo mes del año anterior. Bueno, para hablar de todos estos temas que son muy importantes, lo tenemos en línea a un economista especializado en comercio internacional, como es Marcelo Elizondo. Buenas noches, Marcelo, mucho gusto. Laura Ojeda y la audiencia de Ecomedios lo saludan. Hola Laura, un gusto. A todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quiero empezar además con un posteo que ha hecho hoy usted en referencia a la situación de la Argentina, ¿no? Usted dice en el primer semestre del 2022 había 7.132 empresas exportadoras, hace 15 años superaban las 14.000. Complicada la situación de la Argentina en materia de comercio exterior, ¿no? Sí, y esto va más allá de las opiniones, porque surge de los números. Mm. Una de las referencias es esta: la Argentina tiene hoy la mitad de la cantidad de las empresas exportadoras que tenía hace 15 años. Eran más de 14.000, hoy son algo más de 7.000. Pero por donde miremos números, la complicación es grande. En lo que va del siglo XXI, desde el año 2000 hasta acá, la Argentina perdió el 25% de su participación en el comercio internacional total del planeta. Y no solamente en materia de comercio, también en materia de inversión internacional. Nosotros hemos perdido Mm. la participación en el stock de inversión extranjera en el mundo, y el comercio está vinculado con la inversión internacional. Hemos perdido mucho, más del 70% de nuestra participación en los 20 y pico de años que van del siglo. Por lo que la Argentina está en un proceso de retracción de su vinculación internacional. Y esto es un problema para todos. A veces me parece que no hay conciencia en nuestro país, no hay conciencia en la ciudadanía, no hay conciencia en los empresarios y no hay conciencia en los políticos. La verdad es que los políticos de esto saben muy poco y invierten poco en preparar gente y generan políticas muy escasas en la materia. Pero cuando uno tiene un país muy desvinculado del mundo en materia económica, tiene peor calidad de inversión, peor calidad de la generación de empleo, sufre desacople tecnológico, padece inestabilidad cambiaria, reduce obviamente su producto bruto, por lo que las dificultades son grandes y muchas de las causas, o algunas de las causas que explican nuestra situación general hoy, tiene que ver con eso. Marcelo, qué sintió usted cuando ayer a la noche escuchó esas declaraciones en el debate? ¿No? Hay una realidad que es que Brasil y China son mercados muy importantes para la Argentina, ¿no? ¿Se puede prescindir de estos mercados? ¿Realmente se puede triangular? ¿Es necesario triangular? ¿Es, como dice Milei, una negociación entre privados? Bueno, hay varias cosas ahí. Primero, yo Sí. creo que tanto en el debate de ayer como en lo que va de la campaña, este tema ha sido tratado más en base a consignas que buscan alto impacto que en base a la realidad y lo más profundo del problema. Yo he escuchado al candidato Javier Milei decir que efectivamente las relaciones con China o con Brasil tienen que quedar a cargo de las empresas privadas y que el Estado no va a involucrarse en ellas, y que incluso él tiene poca simpatía con las autoridades políticas de esos dos países, pero que si los privados quieren seguir comerciando, que lo hagan. Bueno, si eso es así, en el caso de la relación con China, en realidad no variaría mucho en relación a lo que pasa hoy. La verdad es que hoy la Argentina no tiene ningún tratado comercial con China que genere un vínculo
privilegiado. Chile, por ejemplo, tiene con China un acuerdo de libre comercio. Entonces, ellos claro, comercian en condiciones privilegiadas, han reducido los aranceles recíprocamente. La Argentina no. Los exportadores argentinos entran en China y pagan arancel, y los productos chinos vienen a la Argentina y tienen todos los problemas que tiene todo el mundo, el cepo, la falta de las IRAs o, mm, o los aranceles muy altos. Así que, si es como dice el candidato Milei, bueno, en realidad no es muy distinto a lo que pasa hoy. Me parece que hay una ideologización y no hay una postura de algo que vaya a cambiar demasiado. Hoy los negocios los hacen los privados y los estados no tienen mayor relación vincular. En el caso del vínculo con Brasil es diferente, sí, porque ahí está el Mercosur. Con Brasil sí claro, tenemos un acuerdo conformado por los estados, que es el Mercosur, que ha reducido obstáculos arancelarios en frontera y por lo tanto comerciamos con más libertad. Ahora, sobre eso yo diría dos o tres cosas. Primero, la verdad es que tenemos el Tratado del Mercosur, pero los gobiernos lo obstruyen permanentemente. Hoy el comercio entre Argentina y Brasil, pese a lo que dice el Tratado del Mercosur, está trabado porque si uno quiere importar de Brasil no le dan la CIRA, si uno quiere pagar no le dan los dólares y lo obligan a refinanciar el pago, y hasta hay impuestos que no son arancelarios, que son eufemismos para el comercio bilateral y que no están permitidos por el tratado, por lo que hay un acuerdo y en la práctica hay muy mal funcionamiento. Yo no creo, según entendí, porque la verdad es que hubo muchas contradicciones, según entendí, el candidato Milei dice que no rompería el Mercosur, pero no generaría nada nuevo. Y si es así, tampoco veo mayor diferencia en relación a lo que pasa hoy, donde tenemos un acuerdo del Mercosur, pero que funciona muy mal y está bastante poco respetado. Por lo que claro, yo, digamos, en lo que ha presentado en su plan de gobierno, que lo presentó ante la justicia, lo que habla es más de, como usted decía, de acuerdos bilaterales, ¿no? De fomentar claro, eso más al estilo chileno o incluso Uruguay, ¿no? Que ha buscado eso más, digamos, o promovió eso en las reuniones también del Mercosur, ¿no? Porque el Mercosur ha estado bastante tirante con la calle Pou. el Mercosur está funcionando mal, primero porque entre los países hay mucho obstáculo que no está permitido por el Tratado del Mercosur, pero sin embargo los países aplican los obstáculos igual, por ejemplo la Argentina limitando importaciones desde el resto de sus miembros, o en tiempos del presidente Bolsonaro, el presidente Bolsonaro bajó unilateralmente los aranceles en Brasil contra lo que prevé el Tratado del Mercosur. El Mercosur es como un globo que se va desinflando y nadie lo respeta demasiado y no pasa nada. Ujú. Ahora bien, como consecuencia de eso y de que está funcionando mal, entonces empiezan a aparecer estos comportamientos díscolos, como fue Bolsonaro bajando aranceles, o como es la calle Pou en Uruguay, el presidente de Uruguay, que propone un acuerdo bilateral de Uruguay con China, o ahora incluso está negociando con los Estados Unidos la participación en una organización nueva que se llama APEP, que promueve Estados Unidos con 11 países latinoamericanos. Y eso es consecuencia de que el Mercosur funciona mal. Ahora, en ese marco se generan este tipo de iniciativas como la del candidato Milei, que manifiesta antipatía con el presidente Lula. Uh, Incluso ayer escuché a la candidata vicepresidente de Milei, luego del debate, decir, bueno, si Milei es presidente y no habla con Lula, es lo mismo que pasaba antes cuando Bolsonaro era presidente y no hablaba con Fernández. Entonces me parece que Sí. mucha manifestación pirotécnica para la campaña, pero en el fondo cuando nos vamos a rascar no sé qué tanto están previendo que se cambie, y lamentablemente lo que yo creo que tiene que ocurrir es que cambien cosas porque están bastante mal, como Ujú. decíamos al principio, las condiciones del comercio exterior. Y un parrafito para el candidato Massa, que en realidad ayer preguntó y dijo muy poco o nada sobre el comercio internacional. Le preguntaba al otro candidato y no nos decía a nosotros. Yo estaba con papel y lápiz tratando de anotar por mi profesión, me dedico a esto, a ver qué sacaba en limpio, y no he sacado nada en limpio de él tampoco. Bueno, habla de una revolución exportadora, ¿no? No sé cómo, pero eso es lo que propone, que en realidad también es lo que propone cualquier gobierno, ¿no? Busca, desde en la función anterior de Mauricio Macri, también se hizo un proyecto de exportación 2030
y este gobierno también hizo otro proyecto de exportación, sabiendo que el comercio con el mundo es realmente lo que nos puede llegar a impulsar como país la economía, ¿no es cierto? Pero bueno, parece que queda siempre en palabras. Claro, porque cuando uno no logra pasar de la meta, del objetivo, del propósito, a los instrumentos para lograr ese propósito, bueno, luego lo que consigue está bastante lejos de lo que había proclamado. Y yo creo que eso es algo que viene ocurriendo desde hace mucho en la Argentina, precisamente por lo que hablábamos al principio. Las relaciones económicas internacionales son muy complejas, el mundo está cambiando mucho, el planeta padece una revolución tecnológica tremenda que modifica las cadenas de valor en las que las empresas se vinculan entre sí para mejorar sus negocios, con una alta incidencia de la geopolítica y con actores sumamente relevantes. Y en esto creo que Milei dice algo que no lo explica bien, no sé si él lo tiene claro en su cabeza, pero que tiene que ver con lo que está ocurriendo. El mundo está teniendo en las grandes empresas, lo que él llama las relaciones entre los privados, pero que él lo explica con mucha confusión, está teniendo las grandes empresas, los grandes actores del comercio internacional. Hoy los grandes actores del comercio internacional no son los países, son las empresas, que incluso desafían a los países. Ustedes piensen lo siguiente, a los que nos escuchan. ¿Quiénes son los dos países que más enfrentamiento político tienen entre sí en el mundo hoy? Estados Unidos y China. ¿Quiénes son los dos Sí. países que más comercian entre sí en el mundo? Estados Unidos y China, que tienen un enorme enfrentamiento, pero las empresas de los dos países comercian, compran, venden, invierten, y a pesar Bueno, y de que tienen Estados Unidos, una lucha importante en el 5G, ¿no? no solamente en eso, Estados Unidos ha prohibido la venta de microchips a China y acusa a China de que viola la propiedad intelectual de las empresas americanas en Asia, Ujú. y hay un montón de obstáculos, y sin embargo son los dos países que más comercian entre sí. Estados Unidos y China son los dos principales exportadores e importadores del mundo, porque las empresas han logrado un desarrollo tecnológico que las obliga a complementarse y actuar a escala global, y a veces los países pretenden obstruir y obstaculizar, y por supuesto desaceleran, pero no pueden impedir el comercio internacional. Hoy en el mundo las grandes empresas globales son las que generan incluso soluciones políticas. Pensemos lo que pasó en la pandemia. ¿Cuándo se empezó a revertir el problema de la pandemia? Cuando los laboratorios, que son grandes empresas mundiales, desarrollaron la vacuna. ¿Y qué pasó cuando los metieron a todos en cuarentena? Que grandes empresas mundiales que tenían las plataformas virtuales como Zoom permitieron que allí pasen a funcionar las escuelas y las universidades y las reuniones de trabajo. Las empresas se han convertido en demasiado importantes en el mundo, incluso en algunos casos por encima de lo que los países prevén, y en varias manifestaciones, el 80% de todos los satélites que están dando vuelta alrededor del planeta en este momento son de empresas privadas. Hoy Claro. Ucrania en guerra no tendría internet si no fuera porque los satélites de la empresa SpaceX, del señor Elon Musk, están proveyendo internet desde el cielo. Entonces, Ujú. eso está haciendo que, yo diría, dando vuelta lo que han dicho en el debate, la Argentina lo que necesita es tener empresas mundiales. Si no las tiene, por más iniciativa política que generen los dirigentes, el éxito internacional no va a venir. Claro, le quería preguntar porque realmente me parece muy contundente los datos iniciales que usted me decía. Y otro de los elementos que siempre dicen, ¿no? Y se lo escucha justamente mucho decir al Vasco de Mendiburen, a quien vamos a tener después en el programa, es el tema del valor agregado. Bueno, justamente esta mitad de empresas que quedaron de las que exportaban a la exportaban de Argentina hace ya unos cuantos años atrás. Esas, ¿le agregan valor agregado o seguimos exportando bienes primarios? Bueno, hay de todo. Hay empresas que generan mucho valor, pensemos en las empresas automotrices. La verdad es que Ujú. la Argentina está en el selecto grupo de 25 países del mundo que hace autos y exporta no solamente a Brasil, sino a Colombia o a Sudáfrica, y especialmente desarrollándose en las pickups. Sí, Ahí tenemos un claro ejemplo de la economía del conocimiento aplicada a la industria, porque hoy los automotores son computadoras con ruedas. Y ese es un ejemplo, hay muchos otros. Incluso en materia de agroproducción, donde muchas veces hay una confusión, la Argentina genera mucho valor
agrega mucho valor en la producción. Hoy la producción agropecuaria tiene modificaciones genéticas, agricultura de precisión, ingeniería agrícola, trabaja con drones que miden la productividad de la siembra, genera big data a partir de software sofisticadísimo, maquinaria agrícola súper compleja, hay mucha generación de valor en la producción agrícola. Por lo tanto, hay muchos que generan valor agregado. Hoy es muy difícil exportar si uno no agrega valor en algo. Pero por supuesto, hay otra parte importante de la economía argentina que ha quedado muy retrasada, porque en la Argentina no hay financiamiento, en la Argentina es difícil vincularse a cadenas de valor por los límites en frontera para importar o para financiarse o para eh, generar alianzas tecnológicas, porque también obviamente en la Argentina hay algunas falencias en materia de infraestructura. Y en esto no estoy hablando de este gobierno en particular, no estoy haciendo una crítica política a esta administración. La Argentina tiene problemas hace muchos años Ujú. y es un problema crónico que está costando mucho resolver. Por lo tanto, hay algunos sectores que agregan valor, los que mencioné y algunos otros, la famosa Sí. economía del conocimiento, los unicornios argentinos que exportan servicios. Bueno, ahí hay también mucha generación de valor. Y hay otras que Ujú. están muy rezagadas, en las cuales hay que incorporar más valor. Ahora, la generación de valor hoy en el mundo tiene que ver con la incorporación de conocimiento. No es tanto como antes la mera manufacturación física incremental. Lo que hay que hacer es incorporar saber en los procesos de producción y de esa manera uno se acopla a la nueva economía. Elizondo, muy interesante para finalizar. ¿En, ¿En cuánto tiempo se puede dar vuelta esta situación de la Argentina? Bueno, depende de lo que hagamos. Antes que el tiempo hay que ver el programa, la capacidad política de implementarlo. Pero se Lo, puede, se podría rápidamente. por supuesto que sí, por supuesto que Ujú. sí. Hay muchos casos de países que han generado reacciones rápidas. Pensemos en lo que ha ocurrido en los últimos años con el agro en Uruguay o en Paraguay. Paraguay es el cuarto principal Es cierto. productor de soja del mundo. Nosotros somos el tercero. El segundo y el primero son Estados Unidos y Brasil. Y ahí se generó una revolución incremental en la producción de soja, como lo hizo Paraguay últimamente en otros rubros con lo agropecuario. Y como eso hay muchos otros sectores. De hecho, Brasil mismo hoy es una potencia agroalimenticia. Cuando hace 30 años, cuando constituimos juntos el Mercosur, Brasil era un país industrial que tenía poco que ver con la agroproducción. Por lo tanto, si uno hace las cosas bien, puede tener reacciones rápidas, porque además puede venir inversión desde el exterior, pueden generarse alianzas entre empresas argentinas y extranjeras, y además en la Argentina hay muy buenas empresas. Lo que pasa es que las empresas en la Argentina, que son buenas, no pueden crecer, porque la macroeconomía no les concede financiamiento, no les permite proyectos de largo plazo porque no hay estabilidad, les dificulta la generación de cadenas de valores locales. Entonces, hay buenas empresas que no escalan. Por lo que yo creo que sí, haciendo las cosas bien, rápidamente podríamos tener resultados, pero para eso hay que hacer muchas cosas. Hay que volver a tener institucionalidad y despolitización de la economía, hay que ordenar la macroeconomía, hay que tener un orden regulativo mucho menos obstructivo y menos intervencionista, hay que vincular a la Argentina con el mundo, que está muy desvinculada. Hay varias cosas por hacer. Marcelo Elizondo, muchas gracias por este contacto con Mix Económico, muy interesante. Un gusto la charla, adiós, buenas tardes. Hasta luego. Marcelo Elizondo, economista especializado en comercio internacional aquí en Mix Económico.